Matecito de coca. Hola, ¿cómo están? Saludamos nuevamente a todos y todos nuestros hermanos que nos ven a través de la radio Caustachun Coca, en nuestro programa Matecito de Coca, nuevamente para poder hablar de todo lo que está pasando en nuestro país con este gobierno de Rodrigo Paz. Saludamos a Kiara. Hola, ¿qué tal, Kiara? ¿Cómo estás? Hola, querida Dime. Bueno, aquí saludando a todos igualmente desde La Paz, a todos y todas quienes nos escuchan. También nos escuchan mucho los hermanos bolivianos desde el exterior que viven en otros países y otras personas que se quieren enterar de lo que está pasando en Bolivia, hermanos argentinos, ecuatorianos, españoles, etcétera. Saludo también para ellos. Y bueno, como decías, Dime, el programa de hoy es sobre, bueno, las cosas que están pasando con el gobierno de Rodrigo Paz. Recién vamos un mes de su gobierno y tristemente ya hay al menos dos personas asesinadas por el gobierno a mano de los policías, que los policías han disparado y son personas que han muerto por impactos de balas policiales en Cochabamba, justamente en el departamento donde estás tú, querida Dime. Y es una cosa muy triste, justamente hablábamos antes de comenzar este programa, de que da mucha pena, da mucha rabia y realmente este gobierno de Rodrigo Paz le está haciendo una fuerte competencia al gobierno de Luis Arce en ser el peor gobierno del siglo en Bolivia realmente. Y ya parece que está ganando porque todas las cosas económicas las ha hecho mal, ya lo hablamos en anteriores matecitos de coca, lo que hace es favorecer a los grandes empresarios que son sus jefes como Samuel Doria Medina, y además de eso, empobrecer aún más al pueblo de lo que nos había dejado Luis Arce, todavía peor, nos está dejando que ya es mucho pedir, ya hasta el pan está más caro, la gasolina sigue sin existir y el diésel sigue sin haber, seguimos con filas, pero no solamente es eso, sino que está empezando la represión, y no solamente represión que hemos visto igual los últimos días aquí contra las personas con discapacidad en La Paz, una tremenda represión, sino de nuevo vemos al gobierno asesinando a personas y ensañándose. A mí no me parece casualidad que sea de nuevo en Cochabamba, porque saben que las personas de Cochabamba son uno de los sectores del país, el sector que más en el país se organiza territorialmente, se organiza políticamente para ponerle un alto al gobierno que sea. Y sabemos que esto es así. Se ha mostrado en los últimos meses y en todos los años de Luis Arce que el sector de Cochabamba es un sector combativo, es un sector revolucionario, es un sector organizado. Y no es casualidad que Luis Arce, toda su gestión de gobierno, haya asesinado a personas en Cochabamba hasta los últimos días y que ahora de vuelta la policía, con ningún tipo de miedo por la ley, con ningún tipo de vergüenza, con ningún tipo de corazón, haya ido a asesinar a personas, a dispararles a personas desarmadas, como han hecho en el gobierno de Luis Arce igual. Tenemos tristemente a dos personas ya confirmadas, aunque hablábamos que parece que hay más personas asesinadas por la policía. Y es una cosa muy triste, muy grave, y además que se está queriendo pintar como se pintó en 2019 las masacres de Sencata y Sacaba, que decían se dispararon entre ellos, como hablando de estas personas como si fueran animales, como si fueran imbéciles. Lo quieren poner así en la prensa y hacen eco de este discurso, pero la verdad es que nadie les cree, porque yo creo que los bolivianos y bolivianas no somos imbéciles. Justamente Dime, me estabas comentando tú que vives por ahí, que creo que nadie, y muchas personas de Cochabamba dicen, nosotros no sabíamos que había conflictos, que había bloqueo, pareciera que no era algo muy grave, y de repente la policía vaya y asesina a personas tan alegremente, tan felizmente, y duele mucho parte del corazón ver las imágenes de los familiares llorando y pidiendo justicia, y además que son personas jóvenes. Tenemos a una persona de 47 años y la otra persona, si no me equivoco, de 39, Mario Padilla de 39 años y Sinforiano Carrillo de 47 años, que son los muertos confirmados. Entonces me parece a mí que al menos la parte de Bolivia que tiene un poco de empatía, que se pone la mano al corazón y que le da pena, la Bolivia humana, que creo que somos la mayoría todavía de bolivianos y bolivianos, bolivianas y bolivianos, nos da mucha pena y nos da mucha rabia que ni bien entrado el gobierno ya empiece a asesinar a personas así impunemente. Y seamos claros, no lo harían en medio de una ciudad, no lo harían a sectores blanqueados, no lo harían aquí al jailonerío en La Paz, van a hacerlo siempre a sectores de Cochabamba, sabemos ya por qué lo acabo de explicar, y sectores donde saben que no los van a grabar, que no van a tener mayores consecuencias los policías,
como han tenido en el gobierno de Luis Arce. El defensor del pueblo no existe, está ahí brillando por su ausencia, no sabemos hasta ahora, no tenemos ninguna información oficial, lo que se tiene son las grabaciones de los medios de prensa independientes que han ido, que han grabado, que han visto, que han sacado la información, y además los testimonios de las personas que estaban en el lugar, de que la policía estaba disparando y demás. Pero bueno, con esa triste introducción, no sé, querida Dimelsa, ¿qué quieres decir tú al respecto? Bueno, que era lamentable, como te decía, ¿no? Es lo que estábamos viviendo, la verdad, yo de sorprenderme todavía no lo puedo digerir porque esto causa mucha tristeza, mucha indignación, ver, digamos, estas familias llorar a sus fallecidos, es algo que no se va a poder remediar, es un dolor que no se puede ni siquiera consolar. Lo que estamos pasando. Colcapiro está de luto y por ende Cochabamba está de luto. No me imaginaba, yo como dices, son 12 días ya de ese bloqueo, Kiara, pero ni para que digan, digamos, nos estaban perjudicando a todos los cochabambinos, que eso, que lo otro, sí, digamos, en lo que es el tema de la basura, que es un tema, un problema muy fuerte aquí en Cochabamba, que no se ha podido resolver tantas promesas de Manfred Reyes Villa de que iba a resolver el tema de la basura, pero Cochabamba se ha inundado en basura, como ha salido en varios noticieros, y actualmente también es un tema de límites del botadero de acá en Colcapiro. Entonces, frente a este conflicto, que creo que cualquier boliviano y boliviana está en el derecho de protestar, creo yo, en cuanto se afectan, ¿no? De los intereses, imagínate, ¿no? Entonces creo que cualquier persona, yo decía esto igual, ¿no? O sea, aquellos que se están burlando de estas muertes, que de verdad yo no sé si tienen corazón, en el momento que este gobierno toque sus intereses, ellos van a ser los que van a salir a bloquear, ellos van a ser los que van a salir a las calles porque se va a A tocar ver, sus a intereses. ver si a ellos les pusieran un botadero en su municipio, si se quedarían tan tranquilos, digo yo, ¿no? Claro, claro, no sé, a eso me voy, o sea, no entienden, digamos, el sentir, digamos, cuando se toca tus intereses, recién vas a querer, y ahí no van a querer criminalizar los bloqueos. Cuando este Claro. gobierno empiece a tocar sus intereses de esas personas, ellos van a salir a protestar. Entonces, como te decía, yo que, digamos, paso por el municipio de Quillacollo, Colcapiro, a poder llevar a mi trabajo desde el municipio ya de Vinto, entonces no me he visto yo perjudicada, como ellos dirían, no se ha perjudicado, la Blanco Galindo estaba despejado, el bloqueo obviamente era al otro lado, ¿no es cierto? Entonces, esta fuerza que ha usado el gobierno, o sea, de la policía, no era necesario, Kiara. Y creo que para eso no hay que conocer los derechos humanos, no hay que conocer la Constitución, digamos, creo que hace siempre lógica de decir, ¿por qué a un hecho como este, que creo que obviamente era pacífico, han usado la fuerza excesiva de la policía? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo han hecho? O sea, y al punto de que ahora tenemos dos fallecidos, Kiara. Y eso es triste, eso es lamentable, como te dije, y me gustó, ¿no? Hay, acá en Quillacollo hay un abogado que es el doctor Mérida, que me gusta, ¿no? Lo que dijo él. Se supone que han ido a desbloquear, dice, no asesinar. Es una carnicería, dice. Es una pena lo que está pasando. 2 fallecidos y 8 heridos, dice él. Y estamos hablando, si aquí muchos criminalizan, ay, que los masistas, este doctor acá en Quillacollo no es masista, no es de la línea del MAS, pero es abogado y se da cuenta, como obviamente, que aquí se han violado derechos humanos y se ha violado la constitución política del Estado. ¿Cómo es posible? Dice, o sea, es una carnicería. Se han venido a desbloquear, no a matar. Obviamente la policía, ¿para qué está? Creo que todos conocemos policías, se supone que está para velar, digamos, por el bienestar de la sociedad. Y se supone que ellos deberían agotar todas las instancias y en caso de que exista, digamos, cualquier otro, tal vez, digamos, no sé, armas, que obviamente no había del otro lado, se van a querer justificar con eso, lo que ha pasado más antes, ¿no? Lo que ha pasado con el gobierno de Arce, con el gobierno de Yanine Áñez, todos los gobiernos de derecha es la misma historia, ¿no? Nos culpan a nosotros cuando nos matan. Y eso es lo que va a pasar ahora también. Ellos nos matan y nos culpan a nosotros mismos. Y para la gente que se está riendo de esa desgracia que está pasando ahorita con Capirua, de estos hijos que ahora han quedado huérfanos de padre, como lo dije, cuando el gobierno toque sus intereses, ellos van a salir a bloquear. Porque veía comentarios que decían, ay, de una buena vez, una ley para sancionar a los bloqueadores que nos perjudican. Y es lo que el gobierno ha querido hacer de paz, ¿no? O sea, criminalizar y penalizar la protesta, porque saben que es la única manera de que podemos frenar a este gobierno. Cualquiera Claro. está en la libertad de poder expresar su desconformidad con el gobierno, creo yo. Entonces nos quieren callar a través de criminalizar la protesta y eso que ha pasado es grave, Kiara, es triste, yo como te digo no puedo digerirlo hasta ahora, de que como tú decías a un mes, o sea, justo hoy día es 8 de diciembre, un 8 de noviembre estaba asumiendo Rodrigo Paz, es un mes, o sea, un mes clavado de su gobierno y nos entrega 2 fallecidos. Nos entrega 2 fallecidos, 8 heridos según informes preliminares, pero el abogado decía que creo que hay más heridos todavía. Entonces, es increíble lo que está pasando. La narrativa ya conocemos de que van a empezar a culpar a los bloqueadores, van a culpar
leía comentarios, es que los masistas siguen también en el poder. Increíble la ignorancia de muchas personas y la falta de empatía, independientemente, digamos, de tu posición política. Creo que aquí ya entra la parte humana de uno de sentir, ¿no ve? Por sus hermanos bolivianos, y esto es muy grave lo que estamos pasando. Ya seguramente veremos qué nos dice el gobierno, pero como te comentaba, creo que es necesario, ¿no? Leer el comunicado de parte de la policía, ¿no? Ujú. Lo leeremos. Ok. A ver, acá lo tengo, ¿no? También para que los que nos escuchan puedan tener la información, ¿no? O sea, pasa todo esto y el Comando Departamental de Policía de Cochabamba saca un comunicado oficial, de alguna manera intentando justificar su actuar. Dice, el Comando Departamental de Policía de Cochabamba informa a la opinión pública que ante los hechos suscitados recientemente en la zona Cotapa, Chiquillacollo, nuestra institución intervino en cumplimiento estricto de una acción popular, actuando dentro del marco legal vigente. Toda intervención policial se desarrolla bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política del Estado y siguiendo los lineamientos del Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza, así como los procedimientos operativos autorizados. Es importante mencionar que durante la intervención fueron heridos efectivos policiales con arma letal, lo Ay, que no, demuestra la siempre. complejidad del hecho atendido. La policía boliviana reafirma su compromiso de esclarecer los hechos de manera limpia, eficiente y transparente, poniendo a disposición de las instancias competentes toda información necesaria. Como institución mantenemos una conducta clara, abierta y transparente frente a este tipo de situaciones, siempre enmarcadas en cumplimiento de la ley y el servicio a la ciudadanía. A mí Con... me sorprende algo que decía, hablábamos, no me acuerdo con quién, en los conflictos de aquí de Parotani. Si tú te das cuenta, hermana, o sea, los que bloquean comúnmente no tienen armamento y tampoco tienen equipo de defensa. Los policías están bien Claro, equipados, tienen rodilleras, tienen escudos, tienen cascos, están bien chaleco. equipados. Y los más heridos son los policías, supuestamente. Es igual, a mí me llama la atención. No sé cómo se Claro, te las enfrentas ponen. a personas que tienen ni siquiera kits. La mayoría de personas que están en esas zonas bloqueando tienen sus sandalias, sus abarcas, o sea, entendámonos, no tienen ni siquiera botas como tienen los policías, ni un gorro tienen. Y resulta que los policías estaban muy amenazados y heridos, ellos que tienen las macanas, ellos que tienen gases, ellos que tienen estos tanques, no me acuerdo cómo se llaman, que usan siempre aquí en la ciudad de La Paz para dispersar, no ve que botan agua a presión, ellos que tienen Obvio. tipos de gases, además tienen, con todo lo que les ha comprado Luis Arce, armas de balines, antes que usar balas deberían usar balines, que usan aquí en la ciudad de La Paz, tienen armas de balines, tienen máscaras, tienen cascos, tienen lentes, tienen sus camionetas, obviamente, tienen motos, o sea, tienen todo eso, y resulta que ellos son los heridos, porque qué sé yo, quiénes serán pues los pobladores que deben tener metralletas, seguramente, ¿no? O sea, realmente es una cosa absurda, hipócrita y hasta de vergüenza ajena que debería darles a los policías ellos tener tanto armamento. Y como dices, dime, no se sostiene esto, nunca se ha sostenido. Porque además no Ujú. estamos hablando, como dices, de un gran bloqueo, que eran miles de personas. Es un bloqueo pequeño. Y si es un bloqueo pequeño, como ellos dicen, usar la fuerza progresivamente, lo primero que se tiene que hacer es ir a dialogar, porque la policía no está ahí para ir a golpear personas a diestra y siniestra en el país. Es ir a dialogar, es ir a dialogar con los dirigentes, es ver, si no, si tienes que usar la fuerza, porque en serio la situación no da, que creo que no era el caso, porque la mayoría de Bolivia ni nos habíamos enterado que existía ese bloqueo, creo que ni en Cochabamba. Ahí recién usas las herramientas que tienes para desbloquear estos autos que botan agua a presión, gases. Por último, vas y aprendes a personas, las llevas presas, ¿no es cierto? Eso es lo que se debe hacer, lo que se hace en cualquier parte del mundo y lo lógico, creo yo. Y además, aquí hay otra cosa que tú mencionabas, el discurso racista y clasista que hay de las personas diciendo, cuando es en cualquier zona que no es su zona jailona de la ciudad donde vive, los bloqueadores son masistas y se merecían morir más o menos. Es un discurso que ya ni siquiera creo que Hitler era tan nazi como eso, porque además, ¿por qué miércoles tendrían que ser masistas cuando este era un conflicto territorial por el tema del botadero? No hay ningún dirigente del MAS ahí involucrado, ni el MAS ni nadie se ha pronunciado al respecto, y de repente resulta que son masistas. Ese es como, o sea, el decir masista hoy es lo que era decir indio de mierda ayer, un poquito más Sí, camuflado, pero es la muy misma cierto. cosa y ya es realmente, como decías tú, dime, una ignorancia tremenda. Y además lo chistoso, como alguna vez ya nos reíamos en anteriores matecitos, gente con el color de piel de la mayoría de los bolivianos gané la pasión diciendo esos indios y esos masistas, yo me quiero morir de risa, es porque ¿qué serás tú? ¿Qué serás tú si los Eso. demás han... esa es una cosa grave que ha hecho la derecha en el país. Yo siempre digo blanqueamiento. Hay mucha gente que se quiere blanquear y piensa que va a ser más blanca si les dice indios a los otros, ¿no?
Y Ujú. es una cosa muy triste porque llegamos a estos extremos de reírte de que a una persona solamente por manifestarse en contra de que en su municipio pongan una cosa como un botadero, que es totalmente legítimo, y además sabemos que las autoridades muchos, o sea, en todos los casos en este país, seas blanco o negro, se van a cagar en la tapa en ti y la manera en la que las autoridades nos escuchan es siempre saliendo a la calle porque así es tristemente, pero reírse de que alguien salga para, como tú decías, hacer un pedido totalmente legítimo, que en este caso igual, ¿por qué masistas si este es un pedido para su municipio, nada político, totalmente legítimo? Y reírte de eso es, yo creo que hemos llegado a mucha inhumanidad, por no decir otra Sí, cosa. Ignorancia sumada a falta de humanidad, que me parece chistoso, porque ahora se ríen de las personas que el gobierno asesina. Pero ellos no se fijan que ellos también se están muriendo de hambre, porque las personas que se ríen de esto también se están muriendo de hambre, también están pagando el pan a 80 centavos o más, tampoco tienen gasolina y al final se van a morir muy pobres si seguimos así. Y el que se realmente debería estarse riendo de esto y se está riendo es Samuel Doria Medina, Branko Marinkovic, los únicos que realmente se están beneficiando de este gobierno, porque la gente que aplaude que asesinen a otras personas es gente que igual en la mayoría de los casos está en la clase media baja o incluso clase baja, que mm, como digo, quiere creerse más jailón, más platudo, más blanco, riéndose de que asesinen a otras personas, que al menos tienen la dignidad de salir a protestar por las demandas sectoriales que tienen o porque en su casa no le pongan un botadero de basura, que es un gran problema, no solamente para Cochabamba, sino para todo el país. Deberíamos todos pensar que no deberíamos tener un departamento inundado de basura o con claro. curtiembres que contaminen el río como es en Cochabamba. Tú llegas a Ujú. Cochabamba y creo que los cochabambinos ya están bastante acostumbrados o ya no quieren oler, pero huele a demonios ahí acerca del aeropuerto, porque hay curtiembres que tiran todos sus desechos en el río. Y Sí. todos los ambientalistas que se quejaron con el TIRNIS y demás, calladitos, porque eso es un tema que beneficia a los empresarios, ¿no es cierto? Pero a toda Bolivia nos debería interesar que no se contamine el ecosistema, ¿no es cierto? Ni con la basura, haciendo las cosas mal hechas que han hecho por décadas en Cochabamba, ni con los ríos, como tiran la basura de las curtiembres, que Cochabamba hay días que huele terrible. Pero bueno, nadie dice nada respecto a eso. No sé si querías añadir algo más, querida, dime. Sí, no, lamentable, ¿no? Todo esto que decías, hay mucho interés de por medio y mucha inhumanidad, se podría decir, y hay una diferencia, ¿no? Yo siempre lo voy a decir, Evo Morales Saima en su gobierno no hacía esto. Ha habido protestas, nadie puede negar, nadie puede decir que no. Es como te digo, o sea, los bolivianos están en su derecho de estar inconformes con algo que les afecta, y creo que yo la manera de escuchar siempre ha sido la protesta, ¿no? Y eso no pasa solamente en Bolivia, ¿no? O sea, es como, estos masistas, estos no sé qué. Y Evo Morales Saima, yo en ninguna instancia he visto que acuda, digamos, a la fuerza a través de la policía, porque algo que le ha caracterizado siempre a él ha sido su humanidad, diría yo, y el diálogo. Él siempre ha dicho, no, o sea, gobernamos escuchando al pueblo. Entonces, como tú decías, es verdad, o sea, lo primero es el diálogo, siempre. Hay que dialogar. Llamen a los dirigentes, diálogos, ¿cómo podemos solucionar este problema? Porque es un problema que está afectando a un sector, en este caso a un municipio y a otro municipio. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? No era matarlos. ¿Qué solucionas matando? Ahora, lo que han provocado, diría yo, es que un municipio más que está al lado de Colcapiro, que es Quillacollo, desde el día de hoy, bueno, desde las 00 horas de hoy van a salir a bloquear. Esto por empatía, obviamente, decir, queremos saber quiénes son los responsables de estos muertos. No puede quedar impune, eso dijo el alcalde y los que estaban acompañando el día de hoy, que han llamado a un bloqueo de las carreteras. O sea, han intensificado el problema. O sea, si ellos hubieran llamado desde el gobierno de Paz, digo yo, que obviamente es el responsable, el primer responsable de todo esto, si él tuviera humanidad, Rodrigo Paz, si él por lo menos le importara un poquito, diría, lo primero es el diálogo. Llamemos a un diálogo. Hay que hablar, qué es lo que quieren, y sentarnos y conversar, que es lo más sano, ¿no? Y ahora, como te digo, Quillacollo, el municipio de Quillacollo se está sumando a un bloqueo. Ahora, esto sí va a ser de las carreteras que son obviamente camino a Oruro. Y ahí sí, digamos, sabemos que se vía, o sea, si Cochabamba se bloquea, todo el departamento se paraliza en realidad, porque Cochabamba es clave, ¿no es cierto? Entonces Ujú. ahí sí va a haber, pero yo creo que sí se perjudica, sabemos eso, ¿no? Entonces sabemos que transporte pesado está viajando de aquí a allá, y todavía que tenemos el tema del combustible, que hasta ahora las filas son larguísimas, Kiara. En Cochabamba, al menos tú ves, no se soluciona el problema. O sea, las filas siguen. El transporte pesado está en una fila, o sea, de no terminarse. Aquí en Entonces, La con Paz eso, igual. exacto, y el gobierno de Paz dice que ha solucionado el problema. Entonces, vemos esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ahora que Quillacollo se está sumando frente a todo esto, porque la rabia misma, digamos, de ver, o sea, hay muertos.
O sea, hay muertos que entonces ellos dicen, no, vamos, el municipio vecino dice, ya, nos vamos a sumar al bloqueo de carreteras. Mañana inicia esto y ahora que van a mandar a reprimir, van a mandar a matar, es mi pregunta. Y ese gobierno, Ah, te decía, ¿no? Y a mí, la verdad, me molesta ya así, honestamente, escucharlo a Lara, porque creo que si estuviera callado ayudaría más, porque ya cada vez sale con cada cosa, habla mucho y hace nada. Hace no hace absolutamente nada. nada. Creo que ha visto la reacción, digamos, en las redes sociales de la molestia de que este gobierno, y salió, quiero a los responsables del conflicto en Colcapiro. ¿Qué? O sea, ¿tú no estabas enterado de nada? O sea, ¿quién al final, El digamos, o sea, policía no por eso, sabía qué había policía? pasado. Pero para los chismes que se lanzaba en TikTok, el que a mí me han filtrado, Claro, como yo soy él ha pensado que gobernar era lo mismo que hacer campaña, ¿no? Decir tonteras en TikTok, que la gente, para campaña está bonito, pero cuando tienes que gobernar tienes que cumplir con lo que has dicho. Lindo es decir, yo soy el rey del mundo, yo voy a hacer X y Y, pero la cosa es hacerlo y no lo está haciendo y creo que nunca lo va a hacer realmente, porque además está de adorno en el gobierno de Rodrigo Paz que no lo llaman ni para la foto, digamos, ¿no? Entonces no lo va a hacer. Es, es Pero para mí, Lara, yo, como te dije, yo ya no quiero escucharlo porque perdón la expresión, cada burrada que se carga, o sea, cada video que saca es peor que el otro y le va restando. Y parece que es un juego también de Rodrigo Paz contra él, ambos es como que, no son, no como era Evo Morales Aima con Álvaro García Linera, que creo que han hecho un buen claro. dúo en su momento, que ambos han gobernado y sin competencia, creo yo, sino pensando en el pueblo, que es lo más importante. Y ahora, como te digo, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos este conflicto que ahora mañana va a iniciar y sí, con un bloqueo de carreteras, Kiara. Entonces, Cochabamba tal vez, o sea, por ese lado se bloquee, va a continuar, ¿qué pasará? No sabemos, pero es lamentable. Todo esto ha despertado, creo, en muchos una rabia, una impotencia hacia este gobierno y espero que se den cuenta, ¿no? También, este es el gobierno de derecha, este es Rodrigo Paz. A él no le vamos a importar ni un poquito. A él, yo estoy segura, le estará valiendo, Kiara, los muertos, le estará valiendo, Además, no ha ¿sabes? dicho nada al respecto. Cualquier presidente que le importe un poquito, cualquier presidente sale a decir, mínimamente para disimular, ¿no es cierto? Voy a investigar, vamos a ver, o justificarse, algo, pero le valió. O sea, él va a seguir, para mí lo que él planea hacer es seguir matando gente y no va a decir nada, va a estar tan tranquilo diciendo, no sé ni qué dice porque no lo escucho en ningún lado, creo que su equipo de comunicación no es muy bueno porque yo no escucho Vale. nada. Hasta Luis Arce nos bombardeaba con sus mensajes, pero Rodrigo Paz, yo lo he escuchado, la única vez que lo he escuchado hablar ha sido en el debate vicepresidencial con el tuto, que es porque mis papás estaban viendo en la tele. Después, yo de su presencia, de su vida, no sé. No sé con quién estar Ausente. hablando, ausente. Hasta Luis Arce alguna vez hacía propaganda, no ven, en las redes sociales te aparecía cualquier pendejada que decía. De Rodrigo Paz, yo no sé qué dice, pero se nota que le valió este tema y le va a valer, como le vale con todos los sectores, o sea, todos los sectores que tienen peticiones, demandas, que quieren solucionar algo con el gobierno, los reprimen o se cagan en ellos y punto. Aquí ha pasado con los del PAN, que han metido presos a un par de dirigentes, Y lo nada mismo más. con las personas con discapacidad, o sea, les importa que sean personas con discapacidad, dirigentes del sector A o del sector B, ellos se cagan, los reprimen, se cagan en sus demandas y siguen gobernando haciendo nada más cosas económicas para liberar y que Doria Medina y sus 200 millonarios amigos no tengan impuestos y nada más. Y así yo creo que va a seguir gobernando Rodrigo Paz. Y Lara, que es un pelotudo de marca Bayora hablando por TikTok, a nosotros no nos interesa que hable por TikTok, nos interesa mínimamente que mueva un dedo, ¿no es cierto? Del Claro, Parlamento tampoco hay noticias porque también primera vez que tenemos un Parlamento sin ningún miembro de la izquierda, entonces no va sin a pasar nada en el representación. Parlamento Mm. tampoco. Entonces estamos perdidos, yo no sé cuándo vamos a empezar a hablar. Sé que ya hay varias organizaciones sociales, los ponchos rojos y demás, que han empezado a hablar de sacar al gobierno, que era obvio que iba a venir ese momento. No pensábamos que tan pronto, creo. Pensábamos que algo iba a ser de utilidad, aunque sea el primer mes, así para congraciarse con el pueblo, pero no. Entonces, yo creo que, no sé, o sea, creo que muchas personas cada día más van a querer sacarlo, porque mucha gente, también las mayorías del país estaban esperando que él entre, pensando que iba a ser, aunque sea un cachito mejor que Luis Arce, pero ya estamos viendo que no. Entonces, y además, no investigaba a ninguno de los hijos de Luis Arce, a ninguna de las personas que ha hecho corrupción, el Mm, pacto está claro. Pero bueno, ujú. nos tenemos que ir al corte y luego seguimos hablando de eso porque ya se nos pasó el tiempo. Matecito de coca. Matecito de coca. Buenas, estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro matecito de coca de hoy y estábamos hablando de las graves cosas, terribles cosas que ha hecho el gobierno de Rodrigo Paz, que recién está entrando y ya está asesinando personas, ya tiene más de, bueno, al menos 8 heridos en Cochabamba, al menos 2 personas asesinadas.
tremenda represión aquí en La Paz, y además, como hablábamos en el primer fragmento del programa, además de asesinar personas, reprimir, herir y todo, no ha solucionado nada de lo económico. Y además, como te decía, dime, es algo que a veces nos olvidamos con tanta cosa, que ya lo habíamos dicho antes que entre Rodrigo Paz aquí, ¿no? Era claro que había un pacto del gobierno de Rodrigo Paz con Luis Arce, porque obviamente si no, ni siquiera les hubiera dejado candidatear Luis Arce, que es el que ha manejado quién podía candidatear para presidente, quién no. Pero es bastante descarado porque no están investigando, han dicho, faltan no sé cuántos millones, ya no me acuerdo ni cuántos para disimular, no han dicho de dónde, no han dicho por qué, no han dicho en qué ministerio se ha robado, no han dicho quién ha robado, no han dicho quién es responsable, no han hecho ninguna investigación al respecto. Los hijos de Luis Arce podridos en millones y millones que han robado del país siguen felices campeando por aquí, Luis Arce también, sus ministros, la gente de YPFB, justamente no sé qué, asambleísta, estaba denunciando que en YPFB no han cambiado a ninguna de la gente que era de este presidente, que había el gordito Dorgatén, que es amigo del hijo de Luis Arce, con los que han robado toda la gasolina y demás, y han revendido y sabemos todas las cosas que han hecho. Pues justamente un asambleísta de derecha, no me acuerdo quién era, de uno de sus partidos, una persona que aunque sea un poquito ha pensado y se ha indignado, ha dicho que todas las personas que trabajaban en el gobierno de Luis Arce en YPFB siguen trabajando en YPFB. Todas las personas que han robado siguen trabajando en YPFB. Todas las personas que nos han robado gasolina y han comprado con sobreprecio, han revendido a otros países y demás y nos han dejado aquí sin gasolina, y nos han subido el precio además de la gasolina, no nos olvidemos, siguen hoy trabajando en YPFB bajo el gobierno de Rodrigo Paz. Lindo Rodrigo Paz en el discurso para decir que el MAS ya no, que no sé qué. Primero hablan de Evo Morales y se olvidan de Luis Arce, de estos últimos añitos, que son los que en verdad se han robado en el país y donde en serio hemos visto la pobreza a los bolivianos y bolivianas. Se olvidan, hablan del Evo y se olvidan de Luis Arce, qué casualidad, y se olvidan también de despedir y de investigar a las personas que han trabajado con Luis Arce. No sé qué dices tú sobre esto, dime. Hablando de Armin Dorgaten, creo que ha circulado fotos, ¿no? De que estaba vacacionando no sé en qué país. Y como decías, o sea, Seguramente. imagínate. O sea, es capo Rodrigo Paz para decir, yo sí escuché algunos, digo, leí algunos artículos donde él decía, Boa, creo que habló de Mapa, después habló de qué más, de qué empresa estatal, YPFB, que nos han dejado saqueados nuestras empresas estatales. ¿Y pero qué espera para ir por los responsables? Es algo que muchos se preguntan. O sea, mucho bla bla y al final, digamos, ¿qué pasó con Armin Dorgatén, por ejemplo, de YPFB? Todos sabemos, señor Rodrigo Paz, que nos han robado, somos conscientes porque hemos venido denunciando esto hace 3 años atrás, empezando desde Evo Morales Saima, los senadores, diputados como Héctor Arce han denunciado constantemente con pruebas de que nos estaban desfalcando nuestras empresas estatales, entre esos obviamente YPFB. Y la Además, pregunta dime, es, las personas del MAS, dirigentes, ex autoridades que han estado en el gobierno del Evo, son los únicos que han denunciado eso desde el mm, principio. Ni mm, Rodrigo Paz, ni Lara, ni la gente de derecha ha denunciado desde el año 1 de Luis Arce que habían estado, o sea, que estaban robando. Los únicos que han denunciado han sido las personas del dirigentes del MAS, de las organizaciones sociales, ex autoridades. Eso no nos olvidemos. Ahora dicen, ay, sí, el MAS, ¿por qué no denunciaron en su momento? Eso mismo, Kiara, porque Rodrigo Paz era autoridad también, no nos olvidemos, así que él ha sido parte de ese gobierno, no sé con qué cara puede ver ese, no se han robado 20, lo culpa de Evo Morales Saima, o sea, cuando sabemos que Evo ha sido el primero en denunciar todos estos actos de corrupción, no lo pueden culpar a Evo Morales Saima, tenemos nosotros pruebas, cómo ha ido denunciando, advirtiendo de que el gobierno de Luis Arce Catacora estaba realizando estos actos de corrupción. Entonces ahí está el claro ejemplo, YPFB, ¿cómo es que ha salido Armin Dorgatén? ¿Cómo es que está fuera del país? Es obviamente con ayuda de este gobierno que ha llegado a acuerdos con Luis Arce Catacora. Como lo dijimos en algún programa de Matcito de Coca, Luis Arce Catacora, lo más feliz del mundo, dando clases. O sea, caminando. O sea, el delincuente caminando en la calle como si nada. Y algo que sí estoy de acuerdo con lo que dijo igual Evo Morales en una publicación, si no me equivoco. O sea, los ladrones, o sea, los corruptos, de verdad, los caras, estos, libres. En cambio, a Mm. mujeres como Lidia Patti, o sea, una campesina, de maneras muy vergonzosas incluso, ¿no? La manera como la han aprendido, cómo la están manejando a esta mujer, que a mí me da Ilegalmente, odio, además. ilegalmente, o sea, no te das cuenta, el odio al campesino, el odio al indio, pero al cara que nos ha robado, déjenlo en libertad, no Mm. pasa nada, que se siga paseando no sé en qué país, dándose sus vacaciones con los millones que nos han robado los bolivianos. Yo le pregunto a Rodrigo Así Paz, es. mucho bla bla de decir, nos han desfalcado, ya, pero queremos a los responsables, Rodrigo Paz. ¿Por qué no inician las denuncias correspondientes a cada uno de estos? Y empezando por Luis Arce Catacora, empezando por él, por sus ministros, que es Eduardo del Castillo, por cierto.
¿Qué es lo del Castillo? Nadie sabe ya, nadie recuerda, yo no me acordaba de su existencia hasta que lo has mencionado. Sí, Ya ¿no? todos Pero ese hombre era nos ha hecho tan, mucho tan daño pelotudo, también. tan irrelevante el tipo que ya nos hemos olvidado que existía todo. Y es así como van a pasar a la historia, ¿no? Nadie los va a recordar porque no han hecho Pero nada bueno. es una cadena, además, dime, porque entra Áñez con el golpe y luego entra Luis Arce. Luis Arce, ¿qué hace? Lo mismo que hace Paz ahora. No investigar nada, no decir, decir más o menos un poquito al aire al principio, que ha robado no sé qué. No investigó ninguno de los 70 y pico casos de denunciados de corrupción del gobierno de Áñez. No investigó, se hizo al loco, dejó que todos los que habían sido partícipes de su gobierno, Iván Arias, que es ahora el alcalde de La Paz, estuvieran felices y tranquilos. No le importó, por ejemplo, el ministerio que manejaba Iván Arias hacer auditoría para ver cuánto habían robado. No es que no le importó, lo ha hecho porque tenía pacto con su gobierno, con toda la derecha, de no investigarlos, de no tocarlos, y ellos no lo tocaban a él, y al final han sido los dos los que se han favorecido y han robado del país, ¿no es cierto? Sabemos, aquí tenemos en La Paz cantidad de fotos de Iván Arias, exministro de Áñez, ahora alcalde de La Paz, mirándose como un amor, un idilio con Luis Arce, porque se les nota hasta el amor en los ojos a los dos. Y así, y luego sigue la cadena. Rodrigo Paz entra al gobierno y dice, claro, es para lavarse las manos él y para seguir robando y para culpar al gobierno anterior, decir, no, 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 es que han robado mucho, pero no investiga a nadie, pero el anterior presidente igual, ya lo decíamos cuando se han metido presa a Janine Áñez gracias a Lidia Patti, que ha sido una de las pocas que ha tenido la valentía de denunciar lo que estaba pasando, el golpe de Estado, las masacres y todo lo que ha pasado en el gobierno de Áñez. Y por eso es que ahora le quieren cobrar la factura. Luis Arce Claro, no es una ha hecho venganza en con su realidad. gobierno que el proceso que había de los juicios de golpe de Estado se paren. No nos olvidemos su ministro de Justicia, Iván Lima, que no querían juzgar a la Áñez, que no querían juzgar al Camacho, que no querían. Incluso Luis Arce en sus últimos días de gobierno habló de un pacto como para que Camacho y Áñez salieran felices. Sabíamos que eso iba a pasar porque era el pacto que tenían un poquito para disimular. Y no quería Luis Arce meter la presa a Janine Áñez. Si Janine Áñez entró a presa ha sido por las buenas gestiones de los abogados de Lidia Patti. Y ahora le están cobrando la factura a Lidia Patti. Ahora quieren borrar toda esa memoria de que hubieron masacres, de que hubo golpe de Estado, de todas las cosas que hicieron, incluido el gobierno de Luis Arce, con hacer estas cosas. Y es una cosa bastante simbólica meter presa ilegalmente con toda la brutalidad, porque ilegalmente la han metido presa sin ninguna razón. O sea, encima Lidia Patti es la que va y denuncia y ella la mete presa por denunciar, imagínate. Pero ese es el símbolo del fascismo y de la derecha. Meten presa a la indígena que se atrevió a hablar, que se atrevió a denunciar su fascismo, sus asesinatos y su corrupción, lo que han hecho toda la vida, lo que han intentado hacer con Evo cuando Evo Morales era joven, dirigente, que sabemos que X veces lo han metido preso, lo han torturado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo se está haciendo ahora. Entonces, creo que es un poco de manual para quien, o sea, como dicen, quien no quiera ver, no vea, pero es bastante claro, es el gobierno de derecha, es toda esta gente blanqueada, porque blancos tampoco son. Gente como Sí. Carlos Mesa, gente como Samuel Doria Medina, no sé, que se vayan pues a Estados Unidos a ver si los consideran blancos. No sé si tú supiste el caso del exministro de la Áñez y el Murillo, que se apellidará Príncipe, no sé cómo, pero cara de boliviano tiene, y lo metieron, no ve que se fue a Estados Unidos, que el gobierno de Luis Arce lo dejó irse a Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos, estos de la ICE, que son esta agencia de inmigración que mete preso a todo el mundo que les parece latinoamericano, lo metieron a uno de estos campos de trabajo, recién, hace poquito, que no sé qué habrá pasado con esa situación, lo metieron a uno de estos campos de trabajo por ser boliviano, básicamente. Entonces, lo que me da risa es que estos cuates ni siquiera son, pues, aunque sea el Goni era medio gringo, estos cuates ni siquiera son blancos, serían, igual que todos los pititas que se hacen aquí a los re blancos, serían discriminados en Estados Unidos o en Europa. Como siempre digo, Carlos Mesa se cree muy blanco y es del mismo color que toda Bolivia, su piel, porque no es blanco. O Doria Medina, que habla con un acento bastante, o sea, tiene todavía una manera de hablar popular, porque él no nació millonario, su papá se hizo millonario por el narcotráfico, y esas cosas también se notan. Entonces me parece chistoso que ahora se hacen a los muy blancos, a los muy progringos, le lamen el culo a Estados Unidos, pero a la hora de la hora son otros bolivianos más. Otra cosa es que unos sean vendidos, que unos vendan toda su dignidad por estar ahí, como Rodrigo Paz, como su gente, y otra cosa es que hayan otros como Lidia Patti, que al final tenemos las mismas raíces, o sea, uno se puede hacer a los locos de sus raíces, pero hay otros como Lidia Patti que saben bien sus raíces y que además defienden su territorio y a su gente, que es el símbolo, ahora es como un trofeo para ellos. Han hecho todo un show con lo de Lidia Patti porque es su trofeo de decir, ganamos nosotros, vamos a seguirlos metiendo presos y asesinando. Y es muy triste porque creo que ni siquiera las dictaduras militares
últimas, antes de, digamos, el inicio de la democracia, sí asesinaban gente, sí torturaban gente, pero creo que no tenían ese nivel de discurso de odio tan fuerte. Porque no sé, yo estudio sociología y hace un par de años estaba haciendo una investigación revisando, por ejemplo, el gobierno de Banzer. El gobierno de Banzer ponían en los periódicos, si uno revisa el archivo, propaganda diciendo, ¿quién es el general del pueblo? Banzer. ¿Quién es el mejor? Banzer. Sí hacían propaganda bien como de caudillo, ¿no? Así del líder, del mejor y nadie cuestione. Pero creo que con esto del uso de las redes sociales y las imágenes, la propaganda que se hace ahora de odio, de racismo, me parece a mí, por lo que he visto, mucho más fuerte, mucho más dura, mucho más racista, mucho más, un discurso mucho más fuerte de odio, ahora que en esas dictaduras, que entiendo que sí era como que no podía cuestionar al dictador, pero no había, no sé, no veía yo, sí había discursos como que los indígenas son salvajes porque mascan coca, pero no eran así de fuertes, o sea, ahora realmente yo veo y digo, puta, o sea, ni Hitler hubiera soñado con una cosa tan grave, tan fascista como esta. Mm, Hasta Vance ujú. creo que diría, oigan, ya se están pasando. O no sé tú qué Sí. dices, querida, dime. Sí, muy, muy real lo que dices, Kiarita. Además, más a lo anterior que decías, ¿no? El gobierno de Luis Arce Catacora, que ha transado con el gobierno de Yanine Áñez, y ya desde ahí veíamos, ¿no? Lo que es la traición. Y en cuanto a lo que decías de lo que pasó en el de Yanine Áñez, yo recuerdo muy bien que aquí en Cochabamba especialmente, entró el gobierno de Luis Arce Catacora, y sí se ha cuestionado de lo del Castillo, pero se ha dado la oportunidad de que podía hacer lo que tendría que hacer, ¿no? Y en cuanto a los responsables de Sacaba y de Sencat, pero no existió ninguna reacción por parte del Ministerio de Gobierno. O sea, Eduardo del Castillo estaba pasivo, no hacía absolutamente nada. Y la gente empezó a cuestionarse y decir, ya han transado, Arce ha transado con Janine Áñez. Y entonces, frente a esa reacción, yo recuerdo en Cochabamba, especialmente los jóvenes, especialmente sacaban, se suscitado, digamos, esas masacres, empezaron a pedir, yo recuerdo por redes sociales, incluso una de esas que llegó Quintana, Juan Ramón Quintana, acá a Cochabamba, y empezaron a gritar, que vuelva Juan Ramón Quintana, que vuelva Juan Ramón Quintana, y empezaron a arremeter contra Eduardo del Castillo y que no estaba haciendo nada. Ni bien empezó a hacerse fuerte, digamos, de que vuelva Juan Ramón de Quintana para que los meta presos a Yanine y a Camacho, recién hubo una reacción de Eduardo del Castillo, ¿no? Y eso fue como para poder apaciguar, digamos, a los bolivianos que estábamos reclamando, o sea, que exista los responsables, bueno, que se sancione a los responsables de la masacre en Sacaba y en Sencata. Y posterior a esto, obviamente, lo de Lidia Paz y todo, ¿no? Entonces, hubo, como dices, ese acuerdo entre Arce y Yanine Áñez, y lo mismo que ahora estamos viviendo, ¿no? Ese acuerdo entre Rodrigo Paz y Luis Arce Catacora, y es por esa razón que no hemos tenido responsables que ahora el 2020, cuando asumió el gobierno, si bien yo creo yo por apaciguar, digamos, a mayoría a los que estaban solicitando, digamos, que se pueda iniciar los procesos contra Yanine y todo, han hecho esto, yo pienso, como querer camuflar, ¿no? Pero internamente los acuerdos estaban, porque si la vemos a Yanine Áñez, o sea, tú no la ves como una presa, creo que ha salido más resplandeciente de la cárcel, porque desde su pelo bien Hace su teñido, vacación. sí, su vacación hasta se la veía más robusta. Yo a esa mujer le he visto todo menos sufrir. En la cárcel ella no ha sufrido, para mí, la verdad, tiene sus Le han privilegios como dado, y lo todos. hemos denunciado, le han dado, el Eduardo del Castillo, el ministro de gobierno de Luis Arce, le ha dado un trato súper privilegiado. A ella, Claro. a Camacho, los ha tratado como reyes, obviamente, Por eso como yo digo, no, no, presos es de así un primera. acuerdo. Sí, y ahora en cuanto a los funcionarios también, se ha trabajado con los mismos funcionarios, y eso igual sigo denunciando. ENDE y EPFB, todas las empresas estatales eran funcionarios pitas, así que no nos pueden culpar a nosotros. En su mayoría eran toditos los funcionarios, eran de esa línea, y sigo denunciando. Yo, a mí me daba mucha impotencia, esta gente que nos ha maltratado, esta gente que nos ha discriminado, esta gente que nos ha hecho tantas cosas, ahora están trabajando ahí, había una impotencia, ¿no? Ahí te das Desde cuenta, el y si ese gobierno de gobierno, Áñez hasta ahora, hasta el gobierno de Rodrigo Paz, los mismos funcionarios que metió Áñez exacto. siguen ahí. Exacto, por eso es que a mí, o sea, como te digo, a mí no me vengan con macanas de que no, el gobierno de Hugo Alzheimer se ha terminado con el golpe de Estado, lamentablemente, y de ahí aquí vivimos gobiernos de derecha, gobiernos que solamente nos han robado y nos siguen robando, y van a seguir haciendo, van a seguir usando ese modus operandi de reprimir, de robar, de discriminar. Entonces, yo creo que la reacción también de la población se va a hacer sentir, porque no pueden callarnos, no somos los mismos de antes, o que piensan que nos vamos a callar, no. Y aquí va, ¿no? Esto de lo que está pasando con este gobierno es lo mismo, o sea, es lo mismo que nos ha pasado del 2020, lo mismo que nos está pasando ahora, esos acuerdos internos que han tenido, por eso no teníamos responsables, como tú bien lo decías, no hemos tenido responsables en 2020 con el gobierno de nosotros, esperábamos de que se pueda hacer lo que correspondía, de todo lo que hemos sufrido, ha sido por puro acuerdos lo que ha pasado con Yanir y con Camacho. Ha sido a la petición de, se han dado cuenta que la población no se iba a callar, porque como tú en Cochabamba ha habido esa fuerte petición. O sea,
yo he escuchado en todas partes, al punto de que han pedido que vuelva Juan Ramón Quintana. Es lo que en Cochabamba se ha pedido, que vuelva Juan Ramón Quintana, porque es el único que va a lograr que se sancione a los responsables de las masacres en Sacaba y en Sencata. Y ahí recién después de eso ha reaccionado Eduardo del Castillo, ¿no? Obviamente por pura estrategia política, por puros intereses políticos, pero como tú misma decías que ahorita, se le ha beneficiado mucho Janine Áñez en la cárcel. Esa señora ha vivido de lo mejor, tuiteando creo que todo el tiempo, atacándose, y Sí, seguía ahí. Yo decía, ¿a qué eso se le permite eso? Ella no estaba presa, ella estaba ahí de lo más privilegiado, y ahora sale hecha a la víctima, que me han hecho esto, que todavía quería que se le pueda pagar daños y perjuicios. ¿Con qué cara? Independientemente de que es responsable de las masacres en Sacaba y en Sencata, no se ha robado en plena pandemia y tiene la osadía de pedir daños y perjuicios. O sea, yo no sé, yo a lo dije, el tinte en su cabeza, creo con todo respeto a las que le ha dañado ya, le daña, le daña, le esa daña está lo que tiene. descabellada. Ujú. Entonces es No, lamentable pero lo que sí, estamos pasando. Como dijo, ¿no? Álvaro García Linera en su momento la gente se burlaba, y yo alguna vez lo repito siempre y decía, "Ah, jaja". Pero él digo, no, si Evo se va a ir, el sol se va a esconder, y ha sido tal para los sí, mira, bolivianos. hasta yo me he burlado. Pero, pero la verdad había sido cierta. Sí, yo también, o sea, yo la verdad cuando, o sea, era más changa, cuando escuché yo dije, ¿qué? ¿Cómo? Así, no, pero Que ahora se digo, ha ay, juzgado. tenías razón, Alvarito. Bueno, no, Entonces, no, se podía haber dicho de otra manera. Pero es sí, cierto que sí, se sí, puede. ajá, porque hay quienes En no hemos otras entendido. palabras, se iba a ir al bombo Bolivia, digamos, y es cierto, ha pasado. Sí. Yo creo que nadie creía que iba a ser una cosa tan grave, porque ya mucha gente se había acostumbrado al bienestar, a que el dólar siempre esté a 6,96 toda la vida, a que puedas guardar tus ahorros en bolivianos, a que puedas pedir créditos del banco, a que puedas pagar por internet, a que puedas viajar, usar tu tarjeta, a los comerciantes a comprar siempre al mismo precio de siempre. Todos nos habíamos acostumbrado, habían sido buena cantidad de años en una comodidad económica y social bien grande que nunca había existido. Y creo que también hay algo ahora que el gobierno de Rodrigo Paz no está midiendo y el gobierno de Luis Arce no supo medir tampoco, que es que tal vez en el tiempo del Evo mucha gente no se manifestaba incluso a favor del Evo y de su gobierno, porque ya tenían costumbre, el Evo iba a estar ahí, se iba a mantener como Mm. presidente, iba a ser reelecto, no había por qué salir a manifestarse. Además, la gente tenía más cosas que perder, entonces tenía un mejor trabajo, tenía más ahorros, tenía una casa, tenía muchas más cosas de las que la mayoría de gente tiene ahora después de tantos años de pobreza que hemos vivido y de escasez de todo y de subida de precios. Y algo que creo que no estaba calculando el gobierno de Luis Arce y no está calculando el gobierno de Rodrigo Paz ahora, es que una cosa es cuando un país está en tiempos como Bolivia, en tiempos del Evo, 2014, 15, que todo era abundancia, porque todos estaban muy cómodos y casi nadie salía de su casa para manifestarse. Pero ahora no estamos en lo mismo. Ahora estamos con grandes porcentajes de personas que no tienen ya nada que perder, que han perdido sus ahorros, que han perdido su casa, que no tienen dinero para comprar medicamentos para sus familiares, para sus adultos mayores, para ellos mismos, hacerse los tratamientos médicos que necesiten o ir al médico, ¿no? Entonces, ya estamos en una Bolivia diferente donde realmente la mayoría de Bolivia no tiene casi nada que perder. Y eso no es lo mismo. ¿No? Entonces la gente sale mucho más a las calles cuando no tiene casi nada que perder porque ciertamente, y lo bueno es que conocemos qué es tener plata, conocemos qué es tener una buena vida, porque lo hemos vivido hace poquito en el tiempo del Evo, lo hemos vivido durante buenos años también. Entonces ya no es lo mismo como en la época de los dictadores militares, neoliberal, o como cuando Carlos Mesa podía decir, no tenemos plata, hay que pedir limosna. Ya no puedes venir con el mismo discurso, porque no es lo mismo gobernar antes que Evo que después que Evo, porque ya la gente sabe que no es cierto, que sí se podían cambiar las cosas, que sí se podía redistribuir la riqueza, que sí se podía generar ingresos, que sí podían haber empresas estatales, que sí podíamos tener una empresa estatal de telecomunicaciones, una empresa estatal de minería, una empresa estatal de alimentos y todas estas cosas. Ah, y justamente ahora me acuerdo del tema de BOA, que John Arandia, este periodista que es bastante conocido, que no, yo no le llamaría periodista porque dice cada estupidez, pero dentro de lo tonto que es este señor, el otro día publicó una foto, porque seguramente iba a viajar no sé, volar a tomar algún vuelo, diciendo que BOA estaba peor, más o menos, que en el gobierno de Luis Arce, una cosa así, que estaba muy mal BOA, que los vuelos cada vez salían retrasados y que parecía a propósito. Y dentro de su idiotez del señor, sí se ha dado cuenta de una cosa. Es claro para mí que a propósito el gobierno de Rodrigo Paz, ya Luis Arce lo hacía, está haciendo que BOA sea una empresa muy mala, que siempre salga retrasada, que no haga nada bien, para tener la Para excusa de privatizar. privatizarla.
que privatiza. van a hacer eso con todas las empresas, van a hacer Es eso con más, el porque mapa, ya, van a ya hacer eso con especulan, todo. sí, ya especulan de que Boa está semi privatizada. Es justamente lo que igual quería tocar, Kiara, porque hay una publicación también de Samuel Doria Medina que apunta a esto. No sé si la viste, pero él dice, no, o sea, No. creo que lo mejor es Boa, que esto, que lo otro, que no sé qué, que era una sociedad anónima, creo que dijo, pero ya hay especulaciones de que está semi privatizada Boa. Sabemos cómo se ha Mm, hecho millonario Samuel Doria Medina. Entonces pienso que así como es. aquí está gobernando él, va a querer adueñarse de nuestras empresas estatales comprándolos a precios regalados de gallina muerta. Es lo que quiere hacer. Claro. Y como tú decías, es muy cierto, yo creo esto, al final van a terminar privatizando nuestras empresas estatales, ¿no? Porque Boa de que esté, o sea, en crisis, no sé quién decía eso, ¿no? O sea, que Boa la que más, o sea, está ahorita está bien, es Boa, nuestra empresa estatal, o sea, no está mal económicamente, es lo que decían, no sé si es cierto exactamente bien, ¿no? Pero lo que están intentando es, como decías, privatizar. Y va a pasar lo mismo que pasó con, o sea, lamentable lo que pasó con el globo aéreo boliviano. Mm. Pareciera que está encaminándose ahí, va a ser muy triste para los bolivianos que suceda esto a esta empresa estatal que en los tiempos de Evo no tenía problemas, como lo que está Ay, pasando qué ahora, ¿no? O lindo sea, era volar en los tiempos del Evo, cuando no estaba 7 horas esperando, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Dimelsa, cuando volaba uno en los tiempos del Evo te daban un sándwichito, un juguito, cuando volabas vuelos largos te daban comida? Ahora no te dan ni un puto vaso de agua y además tu vuelo sale 10 horas después. Y es que sí es que te avisan, ¿no? Y además no nos olvidemos los casos de que los aviones casi se incendian, han tenido que volver a tierra porque no les han hecho el mantenimiento, que no sé, no creo que les estén haciendo ahora el mantenimiento, yo prefiero salvar mi vida, no volar con boa, ni siquiera uso el teleférico ya porque también sé que no le han hecho el mantenimiento correspondiente, uno es mejor imagínate. cuidarse, pero qué lindo era cuando teníamos una aerolínea estatal que sí, pucha, aunque sea cumplía con las cosas mínimas, ¿no es cierto? Pero sí, sí, Boa parece que es lo que tienen ahora en el ojo. No solamente el sonso de John Arandia, sino varias personas se han quejado de lo que está pasando con Boa. Y es grave porque lo van a hacer así de fácil, porque además da lo mismo que gobierne Rodrigo Paz a que gobierne Tuto Quiroga. Bueno, tal vez el Tuto Quiroga hubiera sido un poco más antipático que Rodrigo Paz, aunque no es que Rodrigo Paz sea muy simpático, pero en el Parlamento sus dos bancadas van a ser amiguitas y si quieren privatizar Boa lo van a privatizar y lo van a aprobar y si quieren privatizar el mapa lo van a privatizar y lo van a aprobar. Y así lo van a hacer con todas las empresas estatales y al final el Doria va a ser un poquito más gordo de dinero o sus otros amigos y listo, eso es lo triste. Y luego lo que pasa es que aunque se recupere el gobierno cuando eso ya ha pasado, es una cosa muy complicada hacer que eso se revierta, casi imposible, porque legalmente se han vendido las empresas. Es lo que pasó cuando el Doria Medina se hizo rico con todas las empresas que tiene ahora. Como él era parte del Estado, como tú era otro ministro del gobierno, se adjudicó a él mismo y ya no hay luego quien le quite. Entonces, serían millones y millones. Imagínate los aviones de Boa, todo el equipamiento que hay, perdido además de la plata que hay, que no creo que sea poca plata. Y bueno, ¿qué habrá pasado ahí? Porque no sé si te acuerdas, pero ya desde los primeros años del gobierno de Luis Arce empezaron a subir un montón los precios de los vuelos, que antes, que se yo, La Sí, Paz Cochabamba te costaba 200 mm, y pico y luego no te costaba sí. 400 el último tiempo de Luis Arce. Entonces empezaron a ganar haciendo sobreprecio de los vuelos, cosa que en el gobierno de Evo siempre era la alternativa más barata, la mejor, ¿no? Y todo eso ya no Sí, existió más desde el gobierno de Luis Arce que le empezaron a subir a los precios. ujú. Pero, ¿dónde se habrá ido esa plata? Ese doble de plata que le subieron, por ejemplo, La Paz Cochabamba de 200 a 400, ¿dónde se habrá ido? Yo no creo que Luis Arce inocentemente haya dejado esa plata en el tesoro de Boa, ¿no? Las de la debe llevar No. igual, pero nunca vamos a Ujú. saber, porque Rodrigo Paz no lo va a investigar. No sé, Es muy querida Dimelsa. triste, ¿no? No, es que es triste. Justo ahorita me acordaba que cuando ocurrió el golpe de Estado, algo que dijo Morales Ayman, ¿no? O sea, sus palabras que la verdad a mí me pone triste es que él dijo, por el bien, renuncio y todo, decía, ¿no? Pero no destruyan nuestro país, dijo él. O sea, no destruyan Bolivia. Y es justamente lo que han empezado a hacer, es destruir nuestro país. Lo que tanto ha costado, o sea, 14 años de recuperar nuestra soberanía económica, nuestra soberanía nacional, de nacionalizar las empresas estratégicas para tener estabilidad económica, para distribuir las riquezas naturales equitativamente para todos los bolivianos, especialmente a los sectores que más lo necesitaban. Todo eso lo están destruyendo. Ha empezado con Janine Áñez, ha dado continuidad a Lizarce Catacora y ahora está dando continuidad a Rodrigo Paz y no va a tener misericordia porque ellos jamás van a pensar en nosotros y están destruyendo todo lo que ha costado construir, lo que ha costado recuperar y es muy triste, es muy lamentable que justamente estén haciendo todo lo que Evo, o sea, yo creo que lo pido desde su corazón, desde lo más profundo, por favor no destruyan Bolivia, no destruyan nuestro país, pensando en cada uno de nosotros y lo que ahora está haciendo este gobierno es destruir.
todo esto empezó con Janine, Arce y ahora es destruir nuestro país, ¿no? A mí, la verdad, me causa nostalgia, causa mucha tristeza todo esto, pero tengo la esperanza de la reacción de la población de que, o sea, al momento que se den cuenta que nos están afectando a todos los bolivianos robándonos con todo esto, haya esa reacción, ¿no? De parte de nosotros y que no permitamos que sea, o sea, un gobierno así, porque yo, o sea, me pongo a pensar, o sea, los bolivianos por patriotismo, por civismo, o sea, pensar en nuestro futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, de qué manera vamos a sobrevivir como bolivianos, pienso que la reacción natural es que no permitamos a este gobierno que nos robe, porque esto que está pasando con Boa es muy lamentable. O sea, imagínate que lleguemos a lo que ha llegado el yo aéreo, porque cuando el yo aéreo boliviano cayó, así muy triste. Yo me acuerdo que todavía era changa y no entendía muy bien, pero todos hablaban del yo aéreo boliviano, lo que había pasado. Mm. Y es muy lamentable. Parece que estamos yendo en ese camino. Como dije, ya hay especulación, está semi privatizada, decía, ¿no? Y aquí el mayor interesado es Samuel Doria Medina, pero yo creo que yo tengo esperanza, ¿no? De que, no sé, de la reacción popular en realidad, ¿no? Porque a mí me duele, al menos a mí me duele mucho lo que nos están haciendo, ¿no? Los bolivianos, lo que nos están haciendo este gobierno, lo que nos ha hecho Arce, lo que nos ha hecho Yanine. Lamentablemente, esa es la derecha, ¿no? Esa es la verdadera cara de la derecha. Y no, yo sigo pensando en la esperanza de que Evo vuelva y solucione, porque no lo va a lograr el gobierno de Luis Arce, digo, de Rodrigo Paz, no va a solucionar la crisis económica porque tampoco le interesa. Es igual, o sea, si tuviera interés hubiera empezado por ahí, ¿no? Pero no le interesa y no lo va a solucionar. Y yo creo que la gente se va a ir dando cuenta día tras día y pienso que ahí ya va a existir más reacción de los sectores populares, ¿no? Lamentable que ahora lo que está pasando en nuestro país. Sí, ahora también me acordaba cuando decías de que no va a solucionar Rodrigo Paz. ¿Te acuerdas cómo en los tiempos del Evo siempre se hablaba de la canasta familiar? El precio del pollo, el precio del huevo, el precio del arroz, el precio de la leche. Y siempre los alimentos básicos se encargaba el gobierno del Evo de que no suban. Era un show si subían 50 centavos el precio del pollo, era un lío. Sí. El gobierno, ¿te acuerdas? Hacía gestión, hablaba con los productores y demás, de cada cosa, del pan, lo propio, de la leche. Se ha hecho este fondo pro leche, justamente que ha bajado el precio de la leche para los niños en el desayuno escolar, que eso ya tampoco se respeta, darles a los niños leche, ¿no? Que es una de las cosas que a mí más me duele, nuestras infancias, arruinarlas así. Pero claro, ahora ni siquiera se habla, ya nunca más se habló de la canasta familiar, el pollo estaba lo que se cuente, si es que hay pollo, si es que hay carne, si es que hay leche. Es realmente una cosa así bien, bien triste. Bueno, no son pocos años en los que ha gobernado la derecha. Imagínate, desde el 2019 ya tenemos 2020, 2005 años de gobierno de la derecha, de Áñez y Luis Arce y ahora de Rodrigo Paz. Entonces, y ya se han tenido su tiempo para destrozar al país. Y eso es derecha, como decías tú, ¿no, Dimesa? Por un lado, como hemos hablado en ese programa, en la primera parte del programa hemos hablado de la represión y los asesinatos, así es la derecha. Por un lado, reprimir, asesinar, torturar, meter preso, meter miedo a la gente, y por otro lado, privatizar, darle todos los recursos a los millonarios de turno, a Estados Unidos, a las transnacionales, y eso es lo que están haciendo, es por un lado asesinar y por el otro lado robar, o dárselas a sus empresarios amigos, que es más o menos lo mismo que robar, ¿no? Y eso es derecha. Pero bueno, con esa reflexión y con estas tristes noticias en el matecito de coca de hoy, nos vamos, nos despedimos hasta un próximo matecito de coca y saludamos como siempre a todas las personas que nos escuchan de lunes a viernes. Nos despedimos, Kiarita, y les esperamos en el siguiente programa. Hay también invitarles a todos, este 18 de diciembre tenemos el Día de la Revolución Democrática y Cultural en Entre Ríos. Ahí nos vamos a estar viendo, va a ser con asistencia de todos los departamentos, ¿no? Entonces, hasta el siguiente programa, Kiarita, Vayan un los saludo que a puedan. todos, un abrazo revolucionario a todos los que nos oyen. Chao, chao. Matecito de coca.